Hola, hola, no sé si se está grabando o no. Sí, se está grabando, muy bien. Bueno, hoy vamos a leer un texto que se llama La técnica de relato, que lo escribió Bazin, no me acuerdo ahora el nombre de este autor, capaz que aparece por ahí. Así que vamos a ir leyéndolo juntos, estudiando un poquito de cine y teatro italianos. Este se llama La técnica del relato. Como en la novela, es sobre todo a partir de la técnica de la narración cómo puede ponerse de manifiesto la estética implícita de la obra cinematográfica. El film se presenta siempre como una sucesión de fragmentos de realidad dados por la imagen, sobre un plano rectangular de dimensiones fijas. Esperen que va agrando un poquito más la letra. Ahí está. De tal manera que el orden y la duración de lo que vamos de lo que vemos determinan su sentido. El objetivismo de la novela moderna, reduciendo al mínimo el aspecto propiamente gramatical de la estilística, ha revelado la esencia más secreta del estilo. Ciertas cualidades idiomáticas de Faulkner, Hemingway o Malraux, que creo que es francés, no sé, no podrían probablemente continuar existiendo en una traducción. Pero lo esencial de su estilo apenas sufre porque en ellos el estilo se identifica casi totalmente con la técnica de la narración. No es más que la colocación en el tiempo de fragmentos de realidad. El estilo se convierte en la dinámica. André Bazin es el autor, perdón. En la dinámica, estamos viendo acá, el estilo se convierte en la dinámica interna del relato. Viene a ser casi como la energía con relación a la materia, o si se quiere, como la física específica de la obra. Es él quien propone una realidad fragmentada sobre el espectro estético de la narración, quien polariza las limaduras de los hechos sin modificar su composición química. Un Faulkner, un Malraux, un Dos Passos, tiene su universo personal que se define evidentemente por la naturaleza de los hechos constatados, pero también por la ley de la gravitación que les mantiene suspendidos fuera del caos. Podrá ayudar, por tanto, a nuestro estudio el dar una definición del estilo italiano a partir del guión, de su génesis y de las formas de exposición que determina. La visión de algunos films italianos bastaría si no tuviéramos además del testimonio de sus autores, para convencernos de la importancia que tiene en ellos la improvisación. Desde la invención del cine sonoro, el film exige un trabajo demasiado complejo, arrastra demasiado dinero para admitir la más mínima indecisión a lo largo del camino. Puede decirse que el primer día de rodaje el film está ya virtualmente realizado de acuerdo con una planificación que lo prevé todo. Las condiciones materiales de la realización en Italia, inmediatamente después de la liberación, la naturaleza de los argumentos utilizados y sin duda también un cierto genio étnico ha liberado a los directores de todas estas servidumbres. Ahí está. Rossellini, arriba de todo sigo leyendo, Rossellini se ha puesto en marcha con su cámara con película virgen y esbozos de guiones que ha modificado a gusto de su inspiración, de los medios materiales o humanos, de la naturaleza, de los paisajes. Era ya así como procedía Feuillade, no sé cómo se dice, buscando por las calles de París la continuación de Vampires of the Phantomas, continuación de la que él no sabía mucho más que los espectadores. Se habían quedado con el alma en un hilo la semana anterior. Seguramente el margen de improvisación es variable, reducido la mayor parte de las veces a los detalles. Basta, sin embargo, para dar el relato una fuerza y un tono muy diferentes de lo que ordinariamente vemos sobre las pantallas. ¿Dónde está? A ver, ahí está. Con toda seguridad, el guión
de 4 pasos por las nubes está tan bien construido como el de una comedia americana, pero me atrevería a asegurar que al menos un tercio de los planos no estaba rigurosamente previsto. El guión de El limpiabotas no parece estar sometido a una necesidad dramática muy rigurosa y el film se termina con una situación que podría perfectamente no haber sido la última. El delicioso film de Pagliero, creo que se dice en italiano, Pagliero, La notte porta consiglio oppure Roma, città libera, se divierte anudando y desatando malentendidos que habrían podido mezclarse de manera completamente diversa. Desgraciadamente, el demonio del melodrama, al que no siempre saben resistirse los cineastas italianos, gana aquí y allá la partida, introduciendo en ese caso una necesidad dramática de efectos rigurosamente predecibles. Pero esto ya es otra historia. Lo que cuenta es el movimiento creador, la génesis particular de las situaciones. La necesidad de la narración es más biológica que dramática. Bulle y empuja, que no sé qué significa esta parte, bulle y empuja con la verosimilitud y la libertad de la vida. No habría por qué deducir que un tal método sea a priori menos estático que la preparación lenta y meticulosa, pero el prejuicio de que el tiempo y el dinero y los medios valen por sí mismos es tan tenaz que se olvida el relacionarlos con la obra y el artista. Van Gogh rehacía 10 veces el mismo cuadro, muy deprisa, mientras que Cézanne volvía sobre ellos durante años. Ciertos géneros exigen trabajar a toda velocidad, operar en caliente, y el cirujano necesita por ello tener más seguridad y precisión. Gracias a esto, el film italiano posee una sensación de reportaje, esa naturalidad más próxima a la narración oral que escrita, al croquis que a la pintura. Hacía falta la facilidad y la seguridad del ojo de Rossellini, de Latuada, de Vergano, de Santis. Su cámara posee un tacto cinematográfico muy sutil. Antenas maravillosamente sensibles que les permiten captar de un golpe lo que hace falta y cómo hace falta. En Il Bandito, el prisionero que vuelve de Alemania descubre que su casa ha sido destruida. De todo el edificio no queda más que muros en ruinas e informes montones de piedras. Esta traducción me parece que está media mal. Dice, la cámara nos muestra el rostro del hombre. Después, siguiendo el movimiento de sus ojos, hace una larga panorámica de 360 grados que nos revela el espectáculo. La originalidad de esta panorámica es doble. 1. Al principio estamos en una situación exterior al actor, ya que lo contemplamos gracias a la cámara, pero durante la panorámica nos identificamos insensiblemente con él hasta el punto de sorprendernos cuando terminado el giro de los 360 grados, descubrimos un rostro sobrecogido de horror. 2. Ahí está. 2. La velocidad de esta panorámica subjetiva es variable. Comienza a una buena velocidad para después casi detenerse, contemplando después con morosidad las paredes desconchadas y quemadas al ritmo mismo de la mirada del hombre y como movida directamente por su atención. Me ha hecho falta extenderme sobre este pequeño ejemplo para no limitarme a afirmar en abstracto lo que yo llamo, casi en el sentido fisiológico de la palabra, el tacto cinematográfico. Ese plano al que me he referido se emparenta en su dinamismo con el movimiento de la mano que diseña un croquis, dejando espacios blancos, esbozando aquí, rodeando y envolviendo allí al objeto. Pienso en el ralenti del documental sobre Matisse, que nos manifiesta no ya solo el arabesco continuo y uniforme del trazo, sino las dudas de la mano. En esta clase de planificación, el
movimiento de la cámara es muy importante. La cámara debe estar tan dispuesta a moverse como a inmovilizarse. Los travelings, es decir, ir para adelante o para atrás, y las panorámicas no tienen el carácter casi divino que les da en Hollywood, la grúa americana. Casi todo se hace a la altura del ojo o a partir de puntos de vista concretos como son un techo o una ventana. Toda la inolvidable poesía del paseo de los niños sobre el caballo blanco, en el limpiabotas, se reduce técnicamente a un ángulo de toma vistas en contrapicado que da a los jinetes y a la montura la perspectiva de una estatua ecuestre. Christian Jacque habría hecho cosas mucho más laboriosas para ambientar su caballo fantasma en Sortilège. Tanto virtuosismo cinematográfico no impedía, sin embargo, que su animal tuviera todo el prosaísmo de un jamelgo de coche de punto. La cámara italiana conserva algo de la humanidad de la Bell Howell de reportaje, inseparable de la mano y del ojo, casi identificada con el hombre, rápidamente sincronizada con su atención. En cuanto a la fotografía, está claro que la iluminación no juega más que un reducido papel expresivo. En primer lugar, porque para eso harían faltas los estudios y la mayor parte de los planos, en cambio, están rodados en exteriores o en decorados reales y además porque el estilo de reportaje se identifica para nosotros con el tono gris de los noticiarios de actualidad. Sería un contrasentido cuidar o mejorar hasta el exceso la cualidad plástica del estilo. Tal como hemos intentado describirlo hasta ahora, el estilo de los films italianos parecía estar emparentado con mayor o menor felicidad, maestría y sensibilidad a un periodismo cuasi literario, a un arte correcto, vivo, simpático, conmovedor, incluso, pero menor por su origen. Esa es, a veces, la realidad siempre que se sitúe ese género a buena altura en la jerarquía estética. Pero sería injusto y falso ver ahí la culminación de una técnica semejante, de la misma manera que el reportaje y su ética de la objetividad, quizás sería mejor decir de la exterioridad, han establecido en el campo literario las bases de una nueva estética de la novela. La técnica de los cineastas italianos conduce en los mejores films y particularmente en Paisà, esa es la que estoy viendo ahora, a una estética del relato igualmente compleja y original. La verdad que viendo Paisà es una de las mejores películas, se las recomiendo. Paisà es sin duda el primer film que supone una equivalencia rigurosa con un libro de novelas cortas. Solo conocíamos el film de Sketch, género bastardo y falso, si los hay. Rossellini nos cuenta sucesivamente 6 historias de la liberación italiana. No tienen en común más que este elemento histórico. 3 de ellas, la primera, la cuarta y la última, se refieren a la resistencia. Las otras 2 son episodios pintorescos, patéticos o trágicos al margen del avance aliado. La prostitución, el mercado negro, la vida de un convento franciscano proporcionan indiferentemente la materia prima. No hay otra progresión que el sucederse de las historias según un orden cronológico a partir del desembarco de los aliados en Sicilia. Pero el fondo social, histórico y humano les confiere la unidad suficiente para lograr una obra perfectamente homogénea en su diversidad, pero es sobre todo la longitud de cada historia, su estructura, su materia, su duración estética, lo que nos da, por vez primera, la exacta impresión de un relato corto. El episodio de Nápoles, en el que vemos a un golfillo veterano del mercado negro vender la ropa de un negro borracho, es un admirable cuento de Saroyan. Otro evoca a Steinbeck, otro a Hemingway, otro, el primero, a Faulkner. Y no me refiero solo al tono o al asunto, sino todavía más profundamente al estilo.
Desgraciadamente no se puede citar, entre comillas, una secuencia de un film como si fuera un párrafo. Y el hacer una descripción literaria es algo siempre incompleto. Y aquí, sin embargo, un episodio del último relato que hace pensar a veces en Hemingway y a veces en Faulkner. 1. Un grupo de maquinistas italianos y de soldados aliados piden vituallas a una familia de pescadores que viven en una especie de granja aislada en pleno pantano del delta del Po. Les dan una cesta de anguilas y los de la resistencia se marchan. Una patrulla alemana advierte el hecho y ejecuta a todos los habitantes de la granja. 2. Al atardecer, el oficial americano y uno de los italianos caminan en algún lugar del pantano. A lo lejos se oyen unos disparos. Un diálogo muy elíptico hace ver que los alemanes han fusilado a los pescadores. 3. Hombres y mujeres muertos delante de la cabaña. Un niño semidesnudo llora incansablemente en el crepúsculo. Incluso descrito de manera, ahí está, la imagen que no se ve nada, tan sucinta, este relato permite ya apreciar inmensas elipsis. Mejor valdría decir algunas. Acá se supone que se ve la parte, o alguna parte del film, pero como es fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, no se ve. Una acción bastante complicada queda reducida a 3 o 4 cortos fragmentos. Y ellos mismos son ya elípticos con relación a la realidad que descubren. Dejemos a un lado el primero, puramente descriptivo. En el segundo, el acontecimiento no nos es significado más que por lo que pueden conocer los maquis, o maquis, no sé cómo se dice, disparos a lo lejos. El tercero no es presentado independientemente de la presencia de los maquis, y ni siquiera es seguro que haya algún testigo de esta escena. Un niño llora en medio de sus familiares muertos. Ahí está, se trata de un hecho. ¿Cómo se las han apañado los alemanes para averiguar la culpabilidad de los campesinos? ¿Por qué el niño está todavía vivo? No es de la incumbencia del film. Sin embargo, toda una serie de acontecimientos se han ido encadenando hasta llegar a ese resultado. De ordinario, sin duda, el cineasta no lo muestra todo. Es imposible, pero sus elecciones y sus omisiones tienden, sin embargo, a reconstruir un proceso lógico en el que el entendimiento pueda pasar sin dificultad de las causas a los efectos. La técnica de Rossellini conserva seguramente una cierta inteligibilidad en la sucesión de los hechos, pero entre sí no encajan uno en otro como una cadena sobre un piñón. La mente debe dar una zancada de un hecho a otro, como se salta de piedra en piedra para atravesar un río. Sucede incluso que el pie duda al hacer la elección entre dos piedras, o que le falta una o que da un resbalón. Lo mismo hace nuestra mente, y es lo esencial para las piedras. No es permitir a los viajeros que atraviesen los ríos sin mojarse los pies, como tampoco es esencial para las estrías del mentón el permitir un reparto equitativo por parte del pater familias. Los hechos son los hechos y nuestra imaginación los utiliza, pero no tienen como función el servirla a priori. En la planificación cinematográfica habitual, según un proceso semejante al del relativo novelesco clásico, el hecho es apresado por la cámara, dividido, analizado y reconstruido. No pierde sin duda toda su naturaleza de hecho, pero queda envuelto en abstracción como la arcilla del ladrillo. Está envuelta por la pared todavía ausente que multiplicará su paralelepípedo, Los hechos, en el caso de Rossellini, adquieren un sentido, pero no a la manera de un instrumento cuya función ha determinado ya previamente la forma. Los hechos se suceden y la mente se ve forzada a advertir que se reúnen y que al reunirse terminan por significar algo que estaba en cada uno de ellos y que es, si se quiere, la moral de la historia.
una enseñanza a la que la mente no puede escapar, porque la llegada desde la realidad misma, porque le llega desde la realidad misma. En el episodio de Florencia, una mujer atraviesa la ciudad, todavía ocupada por algunos animales y por grupos fascistas, para intentar reunirse con el jefe del maquis, su novio. Le acompaña un hombre que, a su vez, busca a su mujer y a su hijo. La cámara los sigue paso a paso, nos hace participar en todas las dificultades que encuentran, en todos los peligros, pero con una perfecta imparcialidad en la atención que dedica a los héroes de la aventura y a las situaciones que les hace afrontar. Todo lo que pasa en la Florencia sacudida por la liberación es, en efecto, igualmente importante. La aventura personal de estos dos seres se insinúa a duras penas en un bullir de otras aventuras, como hace falta abrirse paso a codazos en medio de una multitud para encontrar al que se ha perdido. De pasada se entrevé en los ojos de los que os abren paso a otras preocupaciones, otras pasiones, otros peligros, al lado de los cuales los vuestros son casi ridículos. Al final, y por azar, la mujer sabrá de labios de uno de los maquis heridos que aquel a quien busca ha muerto. Ha muerto, pero la frase que lo revela no estaba propiamente destinada a ella. Le golpea casi como una bala perdida. La pureza de línea de este relato no debe nada a los procedimientos clásicos de una narración de este género. El interés no es nunca artificialmente sostenido por la heroína. La cámara no quiere ser psicológicamente subjetiva. Sin embargo, participamos mejor de los sentimientos de los protagonistas porque es fácil deducirlos. Y el patetismo no hace aquí de que una mujer ha perdido al hombre que ama, sino de la situación de este drama particular entre un millar de otros dramas. Ay, se me perdió. Ahí está. De su soledad, solidaria con el drama de la liberación de Florencia. La cámara se ha limitado a seguirla como para hacer el reportaje imparcial de una mujer que busca a un hombre y deja a nuestra cuenta el cuidado de estar con esa mujer, de comprenderla y de sufrir con ella. En el admirable episodio final de los maquis encerrados en el pantano, el agua fangosa del delta del Po, los cañaverales que se pierden en el horizonte, con la altura justa para ocultar solo los hombres aplastados sobre pequeñas barcas planas, el chapoteo de las olas contra la madera ocupan un puesto en cierta manera equivalente al de los hombres. En este sentido hay que señalar que la participación dramática del pantano es debida en gran parte a ciertas cualidades muy intencionadas de la toma de vistas. Por eso, la línea del horizonte está siempre a la misma altura. Esta permanecía de las proporciones entre el agua y el cielo a través de todos los planos del film pone de manifiesto una de las características esenciales de ese paisaje. Es el equivalente exacto en las condiciones impuestas por la pantalla, de la impresión subjetiva que deben tener unos hombres que viven en el cielo y el agua, y cuya vida depende constantemente de un ínfimo desplazamiento angular con relación al horizonte. Puede verse con este ejemplo cómo la cámara en exteriores puede obtener todavía sutilezas expresivas cuando está manejada por un operador como el de paisaje. La unidad del relato cinematográfico en Paisá no es el plano, punto de vista abstracto sobre la realidad que se analiza, sino el hecho, fragmento de realidad bruta, en sí mismo múltiple y equívoco, cuyo sentido se desprende solo a posteriori, gracias a otros hechos entre los que la mente establece unas relaciones. Sin duda, el director ha escogido bien esos hechos, pero respetando siempre su integridad de hechos. El primer plano de Manilla de Puerta, Manila, creo, al que hacía alusión antes, era menos un hecho que un signo separado a priori por las cámaras, que no tiene más independencia semántica que una preposición en una frase. Es lo contrario del pantano o de la muerte de los campesinos.
Pero la naturaleza de la imagen hecho no consiste solo en mantener con otras imágenes hechos las relaciones inventadas por la mente. Es cierto que son propiedades centrífugas de la imagen las que permiten construir el relato, pero considerada en sí misma, cada imagen como un fragmento de realidad anterior al sentido total, toda la superficie de la pantalla debe presentar la misma densidad concreta. Es exactamente lo contrario a la puesta en escena del tipo manila o manilla de puerta, en el que el color del barniz, el espesor de la mugre sobre la madera, a la altura de la mano, el brillo del metal y el desgaste del picaporte son otros tantos hechos perfectamente inútiles, parásitos concretos de la abstracción y que sería preferible eliminar. En Paisa, y quiero recordar que incluyo aquí en grados diversos, la mayor parte de los films italianos, el primer plano de la manilla de la puerta sería reemplazado por la imagen hecho de una puerta en la que todas sus características concretas serían igualmente visibles. Por esta misma razón, el comportamiento de los actores procurará no disociar jamás su interpretación del decorado o de la interpretación de los otros personajes. El hombre mismo no es más que un hecho entre otros, al que a priori no habría que dar ninguna importancia privilegiada. Por eso los cineastas italianos son los únicos que consiguen realizar con éxito escenas en autobuses, camiones o vagones, precisamente porque esas escenas reúnen una particular densidad de decorado y de hombres, y los directores italianos saben describir una acción sin disociarla de su contexto material y sin disimular la singularidad humana en la que está imbricada. La sutileza y la flexibilidad, ya termina, la sutileza, ¿dónde está? Acá está. La sutileza y la flexibilidad de los movimientos de su cámara en estos espacios estrechos y repletos, la naturalidad del comportamiento de todas las personas que entran en campo, hacen de estas escenas los platos fuertes por excelencia del cinema italiano. Bueno, cinema italiano. Hasta aquí el texto de hoy, así que vamos a despedirnos. Chau, chau.